Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Espejo Comunal, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío, año 2019, a través de las pantallas de Laja TV, Canal 5. Hoy compartiremos el reflejo del deporte local, sus principales hitos, protagonistas y testigos, conociendo sus inicios, trayectorias, con sus frustraciones y destacados logros en las disciplinas con mayor presencia en nuestra historia deportiva. Iniciamos este recorrido con la historia de un legendario evento deportivo que marcó una época de proyección de nuestra comuna en el concierto nacional e internacional a través de una disciplina que llenó de alegrías a quienes fueron sus testigos. Hablamos del hockey sobre patines y los encuentros de hockey que se realizaron en el otrora Fortín Facela. Para ello, les invitamos a compartir estos recuerdos. Aquí comienza el relato de Vicente Mendoza y Víctor Novoa, activos protagonistas de este deporte en Laja. Tenemos que ubicarnos en el año 1974, cuando llega a las instalaciones de SMPC de la época Octavio Ríos Garcés. Él venía del Departamento de Relaciones Industriales, había sido jugador por muchos años de patín hockey en Huachipato. Y nace la idea de, oye, ¿por qué en Laja no se puede formar un club de hockey? Porque hay un fortín que pudiese dar las dimensiones para una cancha, habría que ornamentarlo un poquitito, arreglarlo y hacer un club de hockey. Se juntaron voluntades y en ese entonces se reunieron algunas personas que estaban de alguna manera ligadas al quehacer de la comuna de Laja. Y tal es así que se descubrió, por ejemplo, que uno de los subgerentes de la planta, don Pedro Muga, había jugado hockey en su juventud y se entusiasmó con la idea, dijo sí, yo los puedo apoyar, pensando siempre que era un apoyo un poco más de afuera que prácticamente estar metido en la institución. Llamamos a Juan Carlos Vidal, que era funcionario de SMPC, trabajaba en el departamento de contabilidad, y en el caso mío, por estar ligado a la Casa de la Cultura en ese tiempo, me dijeron usted va a ser el secretario. Llegaron algunos jugadores venían jugadores de Huachipato a la planta. ¿Qué pasaba? Se daba la posibilidad que pudiesen venir a laborar y al mismo tiempo insertarse en lo que era la rama del hockey. Y ahí tenemos el caso de David Sepúlveda, por ejemplo, de nuestro buen amigo Ricardo Vidal, Enrique Villalobos, que vive en Pueblo Nuevo actualmente, y también René Hermosilla, por ejemplo, que era hijo de la persona que cuidaba en ese tiempo el club de campo. Por ahí había una base, más algunos funcionarios que se entusiasmaron, claro, como Boria Araneda, que trabajaba en uno de los departamentos de la planta, el mismo Juan Carlos Vidal, que aparte de ser tesorero también jugaba un poco de hockey, y por ahí entusiasmamos a otra persona, a don Víctor Novoa. Así se conformó, digamos, la primera directiva. El primer director que tuvimos fue justamente Víctor Novoa, que me imagino también les va a contar algo sabroso sobre cómo se formó este grupo de personas y el hockey patín en el año 74. Me invitaron, dije yo participemos, y viendo el entusiasmo que había de los que ya antes mencionara Vicente, me ingresé a este grupo casi selecto de lo que fue un inicio de lo que pronto se iba a recibir de parte del hockey patín aquí en Laja. Y apoyando la gestión dirigencial, digamos, que la agrupación necesitaba, me dejé los patines un poco de lado y le imbuí el espíritu a mis 3 hijos. Hemos conocido los orígenes del hockey en Laja, específicamente cómo nace el interés por desarrollar este deporte, aprovechando la infraestructura existente con la influencia de trabajadores de CMPC con experiencia en este deporte. Así también hemos compartido sus primeros líderes y dirigentes, dando paso al breve andar a los primeros torneos de hockey en nuestra ciudad. Campeonato por invitación que hicimos, a algunos le caerá, oye, Cobreloa, ¿de dónde, por qué y cómo? Si por allá de Calama, venir aquí a Laja. Pero fue por una razón muy sencilla. Eduardo Cleveland, que en aquel minuto existía como jugador de la selección chilena y además era integrante de la Católica, en aquel entonces estaba en la escuela de especialidades. Y como muchos sabrán, la FACH tiene en Calama una división. Y en Antofagasta hay otra división aeronáutica. Entonces por ahí, el nexo de este ciudadano
que llegó y decidieron y hacer la invitación, llegó por allá y partieron los amigos del norte de Calama aquí. Cosa ahí, ocurrió un hecho curioso, difícil en enero, llovió de tal manera que toda esta gallada, los 5 jugadores de Calama se botaron en la cancha recibiendo el agua así como que era una bendición. Claro, en ese tiempo, y ellos de Calama con el norte y con la sequedad y la aridez que hay en esa zona, una cosa anecdótica, bonita. Esta sabrosa anécdota compartida respecto de los primeros participantes en el torneo por invitación de hockey nos da cuenta del interés nacional en participar de este evento deportivo. Asimismo, fue el interés de la comunidad no solo en presenciar este deporte, sino también ser parte viva de él, motivándose a practicar. Una invitación masiva a la juventud, a los niños de aquí de Laja. Muchos de ellos llegaban de acá de la población Biobío, de Valde, Mar de Nieve, Quetén, de Porcura y de todo el entorno que en Laja teníamos. Y llegaban allá y ahí estaba yo prestándole los patincitos, ayudándole a colocárselos. Muchas damas del recinto me daban zapatillas usadas de sus hijos porque algunos niños llegaban a pie pelado, sin tener su zapatillita, ¿entiendes? Y cómo le iba a poner encima del pie un asunto metálico. Muchos conocieron de ellos después de 1 hora, 2 horas que se les sacaba ahí el trote y se les enseñaba a patinar, a caminar. Primero que nada, que lo básico de aprender a caminar en un patín de 4 ruedas, que difiere mucho de los patines en línea que hoy existen. Entonces, después de todo eso, los niños en verano transpiraban, qué sé yo, pero ahí tenían una ducha, una agüita caliente. Hasta eso prácticamente se les enseñaba. Y en las mañanas, 7:30 de la mañana, don Víctor, profe, y profe, jamás he sido profe, pero dele gritándome por la nieve que ten para abajo los cabros chicos, un entusiasmo y un florecimiento terrible. Y muchos de ellos llegaron, tengo como 5 casos directos, que muchos de ellos llegaron a raíz del hockey, de aprender a andar en patines, a cumplir una educación universitaria. Tal fue el entusiasmo de los jóvenes de la comunidad en practicar este deporte, que al poco andar se da respuesta a la inquietud de perfeccionamiento con la llegada de técnicos del prestigioso paso por el Club Huachipato, dando inicio a la escuela de hockey según nos relatan. En la parte técnica también nos prestó su asesoría, bueno, Huachipato, la directiva de Huachipato, que estaba muy ligada a Laja, y uno de sus instructores, yo diría un destacado entrenador, se vino a tiempo completo prácticamente a la comuna de Laja. Me refiero a don Tristán Tapia, y cuando llegó aquí a Laja, él le encantó trabajar no tanto con los adultos, con los mayores, a cuales muchos conocía, sino que él se entusiasmó también con la escuela de patinaje. Dijo, aquí está el futuro de los jugadores, así que bajo las mismas normas que regían para el primer equipo, él empezó a adoctrinar a los muchachos, a los más pequeños, a los medianos, a los juveniles, y les dio el carácter de, primero que nada, la disciplina. Aquí manda el entrenador, los demás obedecen. Y la verdad es que dio fruto. El trabajo de perfeccionamiento de los deportistas locales comenzó a dar frutos y mejoraron la competitividad, dando paso a la relación del torneo con un carácter internacional. En el tiempo se logró que Laja fuera uno de los destacados, logramos sacar varios campeonatos como líderes, como campeones, y eso dio motivo de que en algún minuto pudiésemos invitar a la selección nacional de hockey patín aquí a la comuna de Laja. Estamos hablando ya de la cercanía de los años 80, año que se distingue justamente por el desarrollo del Campeonato Mundial de Hockey, que tenía como una de sus sedes justamente Talcahuano. Se pensó en Laja como subsede, es decir, si fallaba por algún motivo Talcahuano, se iba a jugar aquí en la comuna de Laja. Y previo a eso, la selección chilena quiso venir a uno de nuestros campeonatos a participar como selección. Imagínate, dentro del campeonato ellos eran un equipo más, y pasó lo inevitable. Lamentablemente en ese equipo de la selección se dejó liberado a quienes jugaban por Laja, que era Eduardo Cleveland y también Eduardo Tapia, dos de sus puntales. Pero vinieron figuras como Salvatierra, Rodríguez y todos los nombrados en esa época. Y lo peor de todo fue que ganó Laja, o lo mejor de todo fue que ganó Laja.
en esa oportunidad, lo que le valió, para que la gente lo tenga en cuenta, lo que le valió salir por una temporada a su entrenador, a Espadaro. ¿Por qué? A Mario Espadaro. ¿Por qué? Porque un equipo de allá del sur, de la 8ª región, le ganaba ni más ni menos que la selección chilena y por un score bastante alto. No fue discreto. No vamos a decir cuánto, pero no fue discreto y Laja resultó campeón. Fiesta total, me acuerdo ese año. El campeonato duró exactamente 10 años más un año de preparación. Son 11 años en que estuvo lo que es hockey y patín aquí en la comuna de Laja. Empieza a desaparecer, como tantas otras actividades, primero que nada, por la falta de patrocinio. Cambian las políticas de la entidad que a nosotros nos cobijaba, que era CMPC en ese entonces, y empieza a decaer el incremento monetario, por lo cual la escuela ya no pudo sustentar a su entrenador, ya no pudo sustentar alguna de las franquicias que teníamos como usuarios de la infraestructura de CMPC y muchos también jugadores empezaron a desertar. Pasó la época en que ellos estaban estudiando o vivían en Laja y empezaron a irse y no se pudieron formar cuadros nuevos, por un lado. Segundo, la gente empezó a ver otras alternativas, otras disciplinas que se empezaban a fomentar. Laja ha tenido de todos los deportes. Muchos de ellos, por ejemplo, estaban metidos en 3 o 4 disciplinas deportivas en el verano. Estaban en la piscina, estaban en el básquetbol, estaban en el hockey y aparte de eso después tenían que dejar plata, los muchachos nos contaban, para el Festival de la Canción que venía pegadito detrás del campeonato de hockey. Entonces era un training bastante fuerte cada verano, lo que implicó de que después desaparecieran algunas actividades. Pues desaparecieron las actividades, por ejemplo la piscina desapareció el hockey, se sustentó un par de años más el festival, pero también desapareció a la larga. Y podemos decir que una trayectoria de 11 años consecutivos realizando campeonatos de esta magnitud no lo ha hecho nadie en Chile. Eso es lo que nos tiene más orgullosos a nosotros. Nunca nadie lo hizo en Chile, lo logramos hacer nosotros y lo hizo con el nombre de Papelera Laja, de esta comuna, de aquí de Laja. Tras importantes logros deportivos y un gran impacto en el desarrollo de la comuna, el apoyo financiero para sostener la actividad comienza a declinar y pone fin al torneo y todo lo que implica, tal como lo hemos compartido. Pero sin duda este deporte marcó un hito relevante dentro de la historia del deporte local. Pero en el comienzo de la década de los 80 nace un nuevo hito de importancia. Nace Club de Deportes Laja, equipo de fútbol que trajo grandes alegrías al pueblo lajino. Les invitamos a compartir esta historia a través del relato de uno de sus forjadores y principales dirigentes y también conocido empresario, Héctor Jara Vilche. Esta es una idea que nació en el Club Deportivo Comercio el año 1980. Naturalmente que fue apoyada por los clubes de la Asociación de Fútbol de Laja, fue apoyada también por la misma asociación, porque eran algunos requisitos necesarios para poder postular a tercera edición. Esa fue la primera vez que se abrió el campeonato de tercera edición a nivel nacional. Fue el primero, el año 81. Entonces, tomamos la decisión de postular y a esta postulación se sumó el apoyo de las autoridades de ese momento y también, por supuesto, de la administración y de la gerencia de Fábrica Zulusa Laja. Club de Deportes Laja contó con el apoyo de la comunidad en general en su incorporación a tercera división del fútbol amateur, logrando un impacto no solo en lo deportivo, sino también en lo social, creando escuelas de fútbol, apoyando con ello el trabajo del equipo representativo de la comuna, que pronto comienza a dar importantes logros. Inmediatamente se nos empezaron a dar los éxitos deportivos que ayudaron a que esto fuera cada vez más potente. Entonces, el año 81 estuvimos a punto de subir, tuve una definición con Fernández Vial en el estadio de Chillán y la perdimos, ¿ya? Y el segundo año, que el 82, ahí ganamos la final en Lo Miranda, un histórico partido donde participó muchos buses de Laja, fueron a ver ese partido. Y bueno, y ahí estuvimos después en segunda división, 2 años en segunda división, también con muchos éxitos, estuvimos a punto de subir a primera división, así que
en todo aspecto yo creo que lo que el Club Deportes Laja realizó fue muy positivo, pero no habría sido posible esto sin el trabajo de los dirigentes de ese entonces, de los dirigentes de la Asociación de Fútbol, de la empresa de la fábrica de Laja, su administración, representada por don Carlos Smith en ese entonces, y quien fue presidente nuestro durante muchos años fue don Alcides Fuentes Soto, quien tiene también tuvo una larga trayectoria dentro de Deportes Laja, acompañado de muchos otros dirigentes que estuvimos al lado de él acompañándolo durante muchos años. La participación de Club de Deportes Laja en Tercera División nace de una invitación de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, a Club Comercio de Laja. Una vez aceptada esta invitación, se comienza la preparación de los primeros planteles del club hasta el logro del campeonato en 1982, según nos relata Héctor Jara. Primero fue con 2 comercios, después comercio, y participábamos con bastante éxito porque habíamos salido campeones 3 veces consecutivas, y entonces de ahí nació esta oportunidad, que fue una invitación de la ANFA de Santiago, que llegó a Deportes Comercios para que se postulara. Entonces ahí hubo un consenso de la Asociación de Fútbol y que fuera apoyaron esta idea, y por eso estuvimos ahí, pero la idea fue fundamentalmente a raíz de ver nosotros que podríamos reactivar la actividad deportiva de nuestra comuna. En realidad siempre el Laja en esos años siempre tuvo éxito en el ámbito amateur. Primero pensamos fue que era oportuno tener un equipo a otro nivel, lo primero. Lo segundo, pensábamos, por supuesto, o soñábamos que poco a poco se nos podría dar estos éxitos deportivos si organizábamos un buen equipo, si traíamos buenos técnicos, qué sé yo. Pero nunca pensamos que iba a ser en tan corto plazo, o sea, porque el primer equipo que hicimos inmediatamente nos dio resultados, inmediatamente, o sea, estuvimos a punto de campeonar, y el segundo año fuimos campeones. Entonces eso es realmente la realidad. Nosotros pensábamos que en el mediano plazo, o soñábamos que en el mediano plazo podíamos llegar a instancias superiores, pero la verdad es que a nosotros se nos dio bastante rápido, pero eso fue debido también a todo el apoyo que teníamos de toda la gente, de la comunidad, de todo. Bueno, nosotros como somos, toda la vida, yo por lo menos he sido siempre bien pelotero, teníamos, no yo, sino que varios dirigentes, teníamos distintos tipos de informaciones respecto a, por ejemplo, que en Lota teníamos un técnico que podía hacer lo que para partir, y fuimos en busca de él, fue Víctor Manuel González. Él ya había estado dirigiendo en la zona ahí en distintas series, era una muy buena persona, muy conocedor del ámbito de los jóvenes de la región, y entonces lo trajimos a él, y con él obviamente empezamos a armar el grupo de jugadores. Entonces nos pidió jugadores de Lota, jugadores de Deportes Concepción, y nosotros fuimos haciendo las gestiones con los distintos dirigentes de los clubes, y así fue como conformamos el primer equipo. Y el primer equipo estuvo conformado por también lajinos, jóvenes de nuestra comuna que en ese momento estaban en muy buen pie, y otros que venían apareciendo, que también lo incluimos en la planilla, porque eran jóvenes de 16 años que tenían alguna posibilidad de más adelante, como ocurrió finalmente después. Pues, bueno, el primer equipo era Alejandro Saavedra de Lota, Toledo de Deportes Concepción, Oscar Núñez de Deportes Concepción, Manuel Olivares de Deportes Concepción, Baeza de Naval, Oscar Muñoz, Daniel Paz, el amigo Iturra, ya, que era un 8 de Huachipato, lo trajimos, ya había sido campeón en Huachipato en primera edición y tenía ya su año, pero fue un acierto 100%, porque fue el capitán, líder, un caballero, una persona extraordinaria. Después teníamos al número 11, que era el Ligua Beltrán, muy famoso, que lo trajimos de Río Claro. ¿Ya? De Río Claro, y
y bueno, y con ese equipo también estaba Villegas. Algunos jóvenes fueron apareciendo como, por ejemplo, Muñoz, estaba Eduardo Carrasco, en ese primer equipo estaba, me había olvidado de Pedro García, que también llegó en ese primer equipo, Pedro García, también era titular. Pero habían varios jugadores, Valderrama, un chico Valderrama, un chico Inostroza, que también estaban dentro del plantel, porque eran 23, 24 jugadores más o menos que teníamos que tener. Y a eso se suma, por ejemplo, el apoyo que tuvimos como paramédico de Juanito Medina, muy conocido en la comuna también, y fue hombre también permanente del plantel y apoyando y trabajando ahí a Víctor Manuel González. Ese fue el primer, y lo hizo Deportes Laja. Ese es el año 82, lo reforzamos y con ese equipo fuimos capaces de ser campeones en tercera el próximo año. El gran logro deportivo que permite el ascenso del Club de Deportes Laja a segunda división del fútbol profesional se alcanza en la localidad de Lo Miranda, según recuerda nuestro entrevistado. A partir me tocó a mí ir a cargo de la delegación a ese partido. Nos fuimos el día anterior, siempre nos hospedábamos en Rengo, hay un muy buen hotel, y de Rengo nos movíamos a distintas ciudades de ese sector donde jugábamos. En esa oportunidad nos tocó ahí en Lo Miranda, y bueno, fue pero de mucho nervio, por supuesto, y que finalmente el dueño del Superpollo tenía una fiesta para toda la gente de Lo Miranda, que tenía apoyos por distintas parrillas en toda la alrededor del estadio, y tenía muchas chuiquitas de ir, y estaba todo preparada la fiesta para su gente. Y al término del partido, esta fiesta terminó con todo el mundo de Laja en la parrilla, porque el mismo presidente de Lo Miranda invitó a los lajinos a acercarse a las parrillas, así que la fiesta fue de los lajinos. Entonces, pero fue hermoso, pues fue algo soñado y que no sé si se volverá alguna vez a repetir, pero realmente una historia muy hermosa la del Club de Deportes Laja, no tan solo en esa etapa, porque después viene la etapa de segunda división, viene etapa de tercera, viene etapa de segunda de nuevo, viene etapa de tercera de nuevo. La trayectoria deportiva del Club de Deportes Laja no estuvo exenta de altibajos, con transiciones entre segunda y tercera división, incluso con la posibilidad cierta de ascender a primera división. Bueno, el año 83 estuvimos en segunda división, ya, y en segunda división nosotros trajimos a Humberto Cruz, ya, un ex seleccionado chileno, famoso, el Chita, ya, y trajo un muy buen equipo, ya, entre ellos Ned Barbosa, Guiné, Carlos Gómez, Raúl Díaz, en fin, un equipo. No medimos en ese momento nosotros lo que estábamos haciendo, porque en el fondo se transformó en un equipazo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Con la mayor modestia también posible, pero un equipazo, porque nosotros fuimos campeones de segunda división, campeones del campeonato de apertura de segunda división ese año. Después estuvimos en los primeros lugares del campeonato entero, estuvimos en los primeros lugares hasta la tercera fecha antes de terminar el campeonato. En ese momento nosotros estábamos subiendo inmediatamente a primera división, porque subían dos en forma directa y subían dos después de una liguilla. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió, pues no ocurrió de lograr el éxito total por distintas circunstancias. Club de Deportes Laja participó en el año 1983 en la liguilla de promoción a primera división, tras una excelente campaña donde se especuló la existencia de situaciones extradeportivas que afectó el anhelo del soñado ascenso, según nos cuenta Héctor Jara. A ver, uno no puede descartar nada, ¿verdad? Siempre hay algunas cosas que son extrafutbolísticas que muchas veces se manejan, pero que nosotros tuvimos toda la posibilidad de construir, sí la tuvimos, y que en los últimos partidos, porque tuvimos que finalmente quedamos terceros del campeonato y fuimos en ese momento a una liguilla, pero la liguilla era con Malleco, La Serena y Coquimbo para subir a primera.
Y esa liguilla ya lamentablemente nosotros la perdimos, pero la perdimos primero porque queríamos nosotros ser la sede, era todo contra todo, y entonces la ganó La Serena, ¿ya? Y obviamente La Serena ya empleó toda su maquinaria para poder desmancarlo a todos, o sea, y Serena subió. Segundo fue Coquimbo, tercero nosotros y cuarto Malleco en esta liguilla, y nosotros quedamos de nuevo en segunda división. Y ese año dijimos ya, este otro año subimos y trajimos a Elixir del Mar, ya, que había sido campeón el año anterior con San Luis, que había sido campeón el año anterior con otros equipos, y que había subido a 3 o 4 equipos en los últimos años. Entonces nosotros dijimos, este es el técnico, y lo contratamos, incluso lo conversamos por lo menos después de la liguilla inmediatamente, y después se trajo a Laja y empezó a armar el equipo él. Pero ese equipo también tuvo un éxito relativo, pero la verdad es que en vez de crecer como equipo, lamentablemente fuimos decayendo, y ahí perdimos la posibilidad incluso ese año de mantenernos en segunda división, porque bajamos a tercera de nuevo. Subimos a segunda, estuvimos desde el 84, el 85 estuvimos en tercera, y ahí trajimos nosotros a Guillermo Páez para volver a subir a segunda, ¿ya? Y fuimos campeón con Guillermo Páez, al tiro, el primer año, armamos el equipo y subimos, porque dejamos casi todo el equipo de segunda, y trajimos a Guillermo Páez, que era una persona también con experiencia, y ahí prácticamente hicimos una muy buena campaña. En la segunda oportunidad que subimos a segunda división, subimos aquí en Laja, nos tocó jugar con Gautier en el estadio Facela. Se despobló Laja, 7.000, 8.000 personas, estadio, uno dice no caen, claro que no caen, pero resulta de que no hay que olvidarse que todo el entorno del cerro, por ejemplo, la gente estaba parada en los pinos, entre medio, allá, por todas partes, por acá, cerca de los camarines, todo. Y esa fue la segunda vez que subimos a segunda división, y el éxito, bueno, ahí está, porque mucho público y muy bonito ese retorno. Bueno, después tuvimos, como yo te decía, con Guillermo, pues subimos inmediatamente, y el 86 estuvimos también en segunda y 87 con distintos técnicos. Ahí estuvimos, partimos con Guillermo Páez en segunda, después estuvimos con Roque Mercury, entre otros. Estuvo en ese tiempo también don Ramón Climen, técnicos muy conocidos a nivel nacional y con mucho prestigio. Y bueno, los resultados fueron regulares, porque al final, lamentablemente, al final del 87, en un estadio lleno en Concepción, bajamos porque Deportes Concepción nos ganó 1-0, porque uno de los dos, a ver, si ganaba Deportes Concepción, subía automáticamente a primera. Si perdía Deportes Concepción o empataba, seguía en una liguilla. Y ellos no querían la liga de ascenso para primera. Nosotros estamos aspirando a mantenernos. No sé si soy claro. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al final, lamentablemente, también por esas cosas extrafutbolísticas, un pelotazo a Raúl Díaz en tiempo prácticamente de descuento. Jugamos de noche, y el árbitro Cristian Rojas, se llama el árbitro, nos cobró un penal. Y bueno, y con ese penal, que lo hizo Richard Reyes, que uno se acuerda mucho de las cosas buenas, pero también de repente se acuerda de estos detalles tan importantes para nuestro deportivo y para nuestra comuna. Y la verdad es que fue, no digo robado, pero fue una desgracia grande que ojalá en el deporte no se diera, pero se da, y todavía yo creo que se dan cosas que van más allá de lo que uno pueda pensar. El nuevo descenso del club a tercera división trajo consigo un periodo donde no se repiten los grandes logros alcanzados en años anteriores, pero sin embargo la escuela de fútbol se fortalece y se crea la rama de básquetbol, que participa exitosamente en el torneo nacional Di Mayor.
y tras ello comienza el declive del club principalmente por la disminución de recursos financieros disponibles. Así nos explica Héctor Jara. Esta historia terminó más o menos el 2000, el 97. Ahí se cerró la primera cortina desde el año 80 al 97 se cerró la primera cortina. Y durante toda esta trayectoria, Deportes Laja no solamente era el equipo de tercera división, aquí había un trabajo con escuelas de fútbol, también estaban las series de la asociación local, ¿ya? Y a eso hay que considerar que el año 93-94 más o menos entramos a la Di Mayor, también profesional, que estuvimos en el básquetbol chileno jugando con Católica, con Colo-Colo, con todos los equipos de primer nivel nacional del básquetbol, y eso también significó un desgaste importante, especialmente lo económico. Entonces por eso ahí fuimos, por decirlo de alguna manera, desinflándonos en el tema del apoyo que había en aspectos como económico y también de entusiasmo, porque la gente empezó a ir también al gimnasio, pues se empezó a llenar el gimnasio, siempre que venía cualquier equipo el gimnasio estaba lleno, entonces pero yo creo que aquí ¿es rescatable lo deportivo? Sí, en entusiasmo también, pero yo creo que lo más rescatable de toda esta actividad, de todo esto que se hizo, es lo social, ¿ya? Y si tú le agregas también un poco al tema económico, porque cuando el Deportes Laja estuvo en Laja había más dinámica en distintos aspectos. De hecho, permanentemente estaban viniendo gente de afuera y eso también ayudaba a que la comunidad tuviera más movimiento, más actividad. Habían, si no venían delegaciones, estaban los mismos grupos que nosotros contratábamos para el trabajo, porque la mayoría eran de afuera. Entonces había una serie de actividades más que eran verdaderamente importantes en esos tiempos para Laja. Y en lo social, enorme el apoyo que recibieron cientos de niños en la comuna. Pues hay que ver nomás los años que estuvimos, y todos esos años, y hasta hace muy poco, el Deportes Laja mantuvo, incluso teniendo su serie amateur, mantuvo la escuela de fútbol. La escuela de fútbol se entregó hace algunos años a la fábrica final, y para que ellos siguieran manejándola, y así lo han hecho. Entre los años 2003 y 2004, Deportes Laja sostiene nuevamente un paso breve por tercera división sin alcanzar logros deportivos importantes, además de no contar con el apoyo financiero de sus inicios, cerrando su participación en el torneo nacional, conservando sus series en el fútbol local y su escuela de fútbol. De este glorioso episodio de Deportes Laja en la historia del fútbol local se rescatan apariciones de destacados futbolistas de nuestra ciudad, que formaron parte de importantes clubes de primera división y en algunos casos de nuestra selección nacional. En este contexto, les invitamos a conocer y compartir la trayectoria de uno de ellos, el destacado futbolista lajino David Godoy. Primero me inicié en Alianza de Laja, que era un campeonato no ANFA, aquí en Laja, donde de niño me gustó mucho andar detrás de la pelota y muy fanático de ello. El hecho que me llevaba, fui destacándome rápidamente en los infantiles de Alianza. Hicimos muy buena campaña, salimos campeones, con muy buenos jugadores de la época esa igual. Y después ya se inició el campeonato ANFA, donde fui a jugar a La Croza, que fue un equipo de la empresa donde me trataron muy bien igual, ya con 12 años, donde ahí conocí a don Ñego, que para todos conocido como Ñego Sangüesa. Así que él fue una gran persona para mí igual. Creo que también se me destacó ya jugando con niños, siempre con niños más grandes, yo con 10 años jugando con niños de 14, 15 años, y siempre destaqué mucho jugando, y todos lo decían, no es que lo diga yo. Entonces de ahí después vinieron los primeros juegos escolares de Laja, que fue el año 78, donde era por primera vez que se hacían esos juegos a nivel nacional. Por lo tanto, Laja empezó a eliminarse con todos los equipos de la zona, en cual ganamos todas las etapas, y en todas las etapas, hasta a nivel regional, fui elegido el mejor jugador y goleador y campeón de los equipos que jugué. Después fuimos al Nacional en Santiago, en donde lo internamos en el Instituto Nacional Barros Arana, que ahí fue ya más clave el profesor Luis Pinoza, que actualmente es concejal de Laja,
también le agradezco mucho siempre los consejos que me dio. Bueno, ahí también no pudimos ser campeones por una contractura que tuve en mi pie derecho, y creo que fue súper importante. Los de mi época y compañeros que todavía viven en Laja se acuerdan de eso. Bueno, y de partida yo era de muy bajo recurso económico. Por ahí don Luis Espinosa y Ñego, vuelvo a repetir eso, de Sangüesa, escucharon por ahí que había pruebas de jugadores en Deportes Concepción y me dijeron si quería ir. Yo le dije por supuesto que sí, porque estaba muy entusiasmado. Fui, me probé en la categoría sub-15, yo con 14 años, donde fui elegido activo, en 20 minutos fui elegido para pasar a la otra etapa. Cuando llego al camarín, no sé si contar la anécdota, llego al camarín, habían como 40 jugadores y llego yo, un negrito chico de Laja, y todos admirados qué estaba haciendo yo en ese camarín. Y cuando empieza a hacer el equipo, el entrenador, que fue don Rogelio Muñoz, me acuerdo perfectamente, me nombra a mí cuando pasa el equipo, y el número 10 me nombra a mí. Fue muy grande la sorpresa para todos los que estaban en el camarín, porque casi nadie me ubicaba, ni me conocía. El cuento fue que el primer partido hice el gol del triunfo, ganamos y de ahí empezó todo. Sus destacados inicios en cadetes de Deportes Concepción le permitan alcanzar tal figuración, cuyo principal logro es su nominación a la Selección Nacional Juvenil, dando paso también por un exitoso transitar por clubes de primera y segunda división, teniendo la oportunidad como seleccionado nacional de competir en torneos sudamericanos junto a otros jugadores de renombre nacional, tal como nos cuenta. Jugué con jugadores como Jaime Pizarro, Leonardo Canales, Patricio Mardones, Mario Lepe. Esa fue la primera etapa de la selección. Estuve 3 años en la selección juvenil, después hubo otro sudamericano que fue en Ecuador, también fui nominado, donde ahí jugué con distintos jugadores ya que destacaron a nivel nacional. Me acuerdo de Pillo Vera, del Negro Gutiérrez, que jugaban en Colo Colo, Carreño de la Unión Española, el Pablito Sargado, que jugó en Laja, después también era un arquero de la selección, fue compañero mío allá, Danilo Figueroa de la zona. Así que tuve grandes compañeros ahí igual. Su vertiginoso y destacado paso por el fútbol profesional no fueron tal vez muy conocidos en nuestra comuna, pero sí muy destacados por la prensa de aquel entonces. Todo una vorágine de etapas que iba pasando muy rápido, y fue bonito, y también muy destacado en la prensa de en esos tiempos. Mis pequeños recuerdos que son solo para mí, esas etapas bonitas que viví en mi vida. Y siempre fui considerado, el año 81 igual, fui el jugador revelación del campeonato nacional en primera división. Hice 12 goles y fui nominado al jugador joven del momento. Después se interesa Fernández Vial, que fue un boom, cuando ahí entré ya a Deportes Laja. Yo Deportes Laja no existía cuando me fui de aquí de mi pueblo, y ahí ya cuando Fernández Vial le gana el derecho en Chillán, creo que fue, se interesó en el pase mío y del Pelearaya, y lo fuimos a Fernández Vial a jugar. Ahí jugué 2 años en Fernández Vial. Después me fui a Huachipato, se enteró, jugué los 3 equipos de la zona, Huachipato 86. Después me fui a Magallanes, jugué en primera, jugué en San Felipe, Temuco. Bueno, esos son unos partes de los clubes donde anduve jugando durante 16 años. En los últimos años de su carrera profesional, viste orgullosamente la camiseta del Club de la Comuna, Club Deportes Laja, donde recuerda su paso junto a otros destacados futbolistas locales, según nos relata. Bueno, Laja fue un boom a nivel tanto regional como nacional igual, porque hizo muy lindas campañas, pero yo lamentablemente tuve poca oportunidad de venir para acá, y vine ya en los últimos años de mi carrera, llegué a jugar, y bueno, orgulloso de que Laja haya hecho un proceso tan lindo en tercera y en segunda división, donde salieron muchos más jugadores después, como David Gómez, el Casanova, mi hermano Adrián Godoy, el Chino Peña, el Guaito Castro. Por nombrar, no sé qué más se me puede escapar, lo que se viene a mi mente en ese momento, que jugaron harto. Así que yo después, en mi última época ya jugué 1 año, también tuve la posibilidad de clasificar, pero no lo fue muy bien, porque ya económicamente Laja ya no estaba en sus mejores momentos. Tras su destacada trayectoria como futbolista, ha dedicado estos últimos años de su tiempo a la formación de nuevos jugadores a través de la Escuela de Fútbol, ligada a la Municipalidad de Laja, declarando orgullosamente que el fútbol es la gran pasión de su vida. Creo que el fútbol me ha dado todo. Me ha dado todo, porque me ha hecho vivir cosas muy lindas,
salir al extranjero, conocer casi todo Sudamérica, viajar por todo mi país, reconocer también que, por ejemplo, aquí en Laja, después de todo eso, las autoridades cuando yo llegué a Laja siempre me han sabido reconocer mi trayectoria futbolística, porque desde todas las autoridades que están yo llegué el año 96 aquí, todos me han respaldado para trabajar con niños, porque ese es mi trabajo, esa es mi verdadera profesión, enseñarle a los niños a jugar toda mi experiencia que yo aprendí. También han salido jugadores de mi época que anduvieron probándose en algún equipo, y bueno, y el nivel de Laja en esos tiempos también mejoró mucho a nivel fútbol amateur, fuimos a regionales con Pueblo Nuevo, con las selecciones, así que mi vida es el deporte, esa es mi pasión. La pasión del fútbol que hemos reconocido en el relato de David Godoy también es posible observarla en otras ramas del deporte local. Es el caso del atletismo. Les invitamos a conocer el reflejo de este deporte en nuestro espejo comunal a través del relato del entrenador de atletismo Sergio Parra, que nos comparte sus inicios y trayectoria. Cuando uno le gusta lo que hace o ama en este caso lo que hace, como en el caso mío, las cosas son más fáciles. Como les digo, en todos estos años he tenido la fortuna de no solamente formar deportistas para Laja, sino que he tratado de aportar formando buenas personas, formando buenos jóvenes hacia la sociedad. Como una forma de agradecer todo lo que me entregó el atletismo a mí. Yo tuve la fortuna, como les digo, de haber encontrado un entrenador, una persona que no solamente me entregó los conocimientos técnicos y trató de proyectarme hacia arriba como atleta, sino que además me entregó herramientas en la vida. Digamos, siendo una buena persona, siendo alguien responsable, y eso marcó mucho mi forma de ser. Por lo tanto, lo único que yo trato de hacer es transmitir todo lo que me entregaron a mí. Su positiva actitud como deportista, recogiendo las experiencias de sus propios entrenadores, se logra transmitir a los jóvenes atletas de la comuna, quienes siempre demuestran una gran disposición para practicar y competir. Responden de la mejor forma, responden, como dijera yo, a 1000. Digamos, ellos se entregan 100%, sobre todo los campeonatos, digamos, ellos saben todo lo que se lucha acá, todo lo que se sufre acá, porque las medallas se ganan acá. Y nosotros acá en el sur tenemos una diferencia muy marcada con, en este caso, los entrenadores de Santiago, donde al final se van los atletas que se proyectan hacia el alto rendimiento. Allá no se trabaja tanto a la base de, no sé, de cariño, de motivación y ese tipo de cosas. Se trabaja más el trabajo más profesional en sí. El gran trabajo realizado va dando sus primeros frutos, emergiendo las primeras figuras que logran destacar a nivel nacional e internacional, según nos cuenta. Cuando César se fue para allá, yo creo que él tuvo una diferencia notoria con César Cofré. Él se fue casi a los 18 años para Santiago, ya siendo seleccionado chileno, porque allá es más el trabajo de entrenador es más enfocado a lo que es el tema de la planificación. Digamos, él llega al estadio, hola, ¿cómo están? Bueno, el trabajo de hoy corresponde en esto, otro, pero no va más allá, digamos, con la persona, que es la diferencia que nosotros tenemos acá en el sur. Bueno, mi primera carta fue, y lo recuerdo siempre con mucho cariño, Mauricio Llano, que fue la persona que a mí me hizo ser reconocido por primera vez como entrenador. Mauricio Llano fue un corredor de 100 y 200, con muchas características técnicas, un atleta que se podría decir superdotado, en el sentido que físicamente era muy alto, tenía todas las características para ser un muy buen velocista. Mauricio obtuvo muchas medallas, en este caso a nivel nacional, en los Juegos de la Araucanía, muy destacado. Tuvo a lo mejor la mala suerte de ser la misma generación de Cristian Reyes. Si usted me pregunta quién es Cristian Reyes fue 2 veces a los Juegos Olímpicos, corrió una serie con Usain Bolt a ese nivel. Por lo tanto, Mauricio, con todas las condiciones que él tenía y siendo un muy buen atleta, siempre fue en este caso segundo, porque delante de él había un atleta que era con condiciones extraordinarias, que tuvo esa mala suerte. Maricela Sánchez fue mi primera lanzadora de jabalina que tuve yo. Ella logró medalla de bronce en Chubut, Argentina, en los Juegos de la Araucanía. Después vino Daniel Alvear, que fue mi primer campeón sudamericano en lanzamiento de disco en Medellín, Colombia.
Javier Castro, que en los mismos Juegos Sudamericanos hizo medalla de plata en hexatlón, que son las pruebas combinadas. Después vino Mauricio Morales, vicecampeón sudamericano en lanzamiento de jabalina en Loja, Ecuador. Tuvimos a Yarix Hernández, campeona nacional, con Henry Díaz y Marcelo Caro, que fueron ese año, el 2008, campeones nacionales, y fuimos al sudamericano en Montevideo, Uruguay, donde tuvieron una muy destacada participación, Marcelo obteniendo medalla de plata y Henry Díaz obteniendo medalla de bronce en lanzamiento de disco. César Jofré, que todo el mundo lo conoce, que él ganó todo lo que se podía ganar, digamos, a nivel nacional y obtuvo medallas a nivel sudamericano. Fue el primer atleta lajino que llegó a un Panamericano juvenil a Edmonton, Canadá, que no es menor. Nicolás Vera, que fue 2 veces campeón chileno en escolar. El primer año fue a Aracaju, Brasil, donde obtuvo medalla de bronce en lanzamiento a martillo, y el segundo año fue a Asunción de Paraguay. Y así van apareciendo. Nimsi Martínez, que en estos momentos es como la niña de que todos hablan, que tiene unas condiciones maravillosas para lanzar. El año pasado, con 13 años, ella logró medalla de bronce en el Sudamericano de Arequipa, Perú. Y este año vamos con una curva ascendente que esperamos nuevamente valide el ser campeona nacional en categoría sub-14 y lograr clasificar al Sudamericano de Asunción del Paraguay. Los importantes logros a nivel local, regional, nacional e internacional son alcanzados con mucho esfuerzo y trabajo. Pero sin duda, la actitud mental de los deportistas contribuye a la obtención de estos exitosos resultados. Así nos reflexiona Sergio Parra. Bueno, lo primero es como se dice, derribar las barreras psicológicas que pueda tener uno como persona. Cuando yo recién comencé en esto, cuando yo le hablaba a los niños que íbamos a ir a un campeonato a Los Ángeles, para ellos era como ver, no sé, porque que íbamos a ir a otro mundo. Y en realidad no era así. Los Ángeles es una comuna como la nuestra, con niños como los nuestros, y que se les puede ganar. Solamente está con un trabajo bien planificado, con mucha motivación, con mucho esfuerzo, y los logros van a salir solos. Digamos, en algún momento Concepción también era visto por nosotros como algo súper grande, y ya no es así, porque en el transcurso del tiempo hemos ido logrando medallistas a nivel de la provincia, medallistas a nivel de la región, medallistas a nivel nacional y medallistas a nivel sudamericano. Por lo tanto, cuando usted logra una medalla que no, a lo mejor la veía como muy lejana, eso le da pie para que el niño que viene después se dé cuenta que si alguien de nuestra comuna ya lo logró, hay otro que también puede lograrlo, y ese a lo mejor llegar un poco más arriba. Y eso es lo que nos ha ido pasando. Digamos, ya no, a nosotros no nos da miedo ir a un estadio nacional donde, no sé, pues hay 15.000 niños en la carrería que pasan los interescolares. Y es más, es para ellos una motivación de decir, puta, vamos a ir a Santiago al interescolar y qué rico estar lanzando ahí, donde está todo el público atrás y están todos observando. Finalmente, compartimos junto al entrenador Parra su visión y expectativas de las nuevas generaciones de atletas en nuestra comuna. Bueno, en realidad, como le dije, viene un gran semillero. Hay niños que en estos momentos tienen 16 años. Los próximos Juegos Panamericanos son el 2023, estamos hablando de 4 años más. Y por qué no pensar que uno de los nuestros puede llegar a unos Juegos Panamericanos, que sería para nosotros como lajino algo maravilloso. Porque en el atletismo el tema es que, a diferencia de otros deportes, en el atletismo hay que ser marca. Digamos, no solamente basta con ser campeón nacional, sino que le piden ciertas marcas para llegar a diferentes campeonatos. Tras conocer el reflejo del atletismo en Laja, llega el momento de reconocer una disciplina deportiva que ha alcanzado grandes logros nacionales e internacionales en los últimos años. Nos referimos al canotaje, y para ello les invitamos a conocer su evolución a través del relato de uno de sus más destacados expositores, René Susperregui, quien nos cuenta en primera instancia sus inicios. Yo de chico siempre estuve viendo cómo practicaban los otros chicos acá. En ese tiempo se hacía la disciplina de remo y a mí me llamaba mucho la atención el remo. Entonces dije, ya justo venía un amigo que practicaba remo y él me invitó a practicar canotaje y yo enganché al tiro porque era algo que siempre había querido hacer. Y ya se me dio la oportunidad y vine a practicar remo. Y cuando llego acá, me subieron a un bote de escuela, un kayak en ese tiempo, y remé, di 2 o 5 vueltas por aquí, no me di vuelta, entonces noté que me gustó.
Y al segundo día que vine justo llegó Rolando Rin, el profe, el cubano, y él nos dijo, o sea, él me incentivó a seguir en el kayak y todo. Él empezó casi los mismos días que yo y me fue motivando. Entonces ahí fui tomándole más seriedad a la cosa y empezamos a entrenar. Y ya cuando llevamos 4 o 6 meses de estar compitiendo, fuimos al primer campeonato nacional, el cual salí primero. Y ahí después me enganché y quedé encantado con el deporte hasta el día de ahora, el día de hoy. Ha sido fundamental en su carrera el apoyo de sus entrenadores, que les lo llevan a los más altos niveles de competencia, según nos cuenta. Claro, de todos modos, o sea, yo gracias a él creo que pude llegar a donde estoy, o sea, contando igual con el apoyo de Alejandro Castillo, que igual fue un técnico que estuvo en ese momento haciendo todo el proceso junto a nosotros. Entonces, Rolando, bueno, yo tuve la suerte que él llegó el mismo día que yo empecé prácticamente, entonces él me empezó al tiro a formar de cero. Entonces ya gracias a eso pude hacer mi carrera y todo, porque Rolando ya tenía claro, él vio las condiciones que tenía, era una persona que venía con mucha experiencia ya a nivel internacional y dijo, no, vamos a explotar todas tus condiciones que tienes en el kayak y vamos a darle. Uno trata de transmitir esa misma seguridad a los chicos que vienen de abajo, entonces que un técnico tenga la seguridad, tenga la proyección, todo, y te diga, no, tú vas a hacer esto, a uno le da confianza para poder ponerse meta y tratar de cumplirla. Sin embargo, los inicios no fueron fáciles. Las condiciones de trabajo en los primeros años de este deporte en Laja no eran las mejores, lo que no fue obstáculo para alcanzar sus objetivos deportivos y personales. Cuando nosotros partimos no teníamos nada, de hecho cuando nos cambiábamos ropa, siempre doy el ejemplo de que nosotros nos cambiamos ropa atrás de un árbol para poder entrenar y todo, porque ese era nuestro camarín, pues. No teníamos nada, ni siquiera dónde guardar los botes y nada, y con suerte teníamos implementación que era muy pobre en ese tiempo. Ya gracias a los resultados que fuimos teniendo durante tantos años, logramos generar un club, el cual sacaron proyectos y nos fuimos equipando con materiales, igual con el apoyo del municipio, igual fue importante y nos fuimos equipando y hoy día ya tenemos la casa de bote con hartos botes, tenemos un gimnasio que está a toda prueba para poder practicar la disciplina, o sea, entrenar. Entonces el cambio hace 10, 12 años atrás a lo que ahora es muy grande, y los chicos igual a veces afectan. Yo encuentro un poco en los chicos de ahora, porque los chicos que vienen ahora a entrenar se acostumbran a tener todo y siempre quieren más, no, quiero lo mejor. Pero eso igual le afecta un poco, porque nosotros cuando empezamos teníamos el peor bote y ganábamos con el peor bote, o si teníamos botes de madera había que cortarlo, hacerlo, equiparlo, ponerle alambre, todo, y para competir con lo que había nomás. Entrenábamos todo el año, o sea, hubiera lluvia, trueno, relámpago, lo que fuera, aquí estábamos en la laguna entrenando todo el día, mañana y tarde, pues entonces gracias a eso pudimos obtener los logros que más deseábamos. Su carrera exitosa, que le lleva a competir a importantes torneos internacionales, tiene un punto de inflexión por razones personales, lo que le desmotiva a continuar en la alta competencia. Así nos explica. Yo estuve hasta el 2015 compitiendo, mi última participación internacional fue en los Juegos Panamericanos de Canadá, hace 4 años atrás, en Toronto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que bueno, tuvimos la participación en los Juegos, nos habíamos preparado bien, corrimos el K4 y después llegamos a Chile. Bueno, yo ya tuve un problema ahí, perdí a mi mamá, o sea, es parte de mi historia porque nosotros no íbamos a ir al Mundial de Italia. Entonces yo ya estaba en la concentración, estábamos prácticamente a un día de viajar a Italia y me llaman, yo estaba en Valparaíso, me llama de acá mi papá que no, y mi mamá está enferma y todo, entonces yo al tiro, allá me vine. Dejé el campeonato mundial, lo dejé tirado, me vine al tiro a ver cómo estaba mi mamá, todo, y ya la semana ya falleció. Entonces ya después de eso empezaron, bueno, se me juntó con un tema, una lesión que tuve y
ya igual el estado emocional y anímico no fue el mismo, porque claro, mi mamá siempre, ella en todo este proceso fue mi mano derecha, ella me apoyó en todo. Campeonato al que iba, ella estaba conmigo siempre, entonces igual fue complicado ese proceso, o sea, me caí un poco de motivación, todo, no quise seguir remando acá, entonces me puse a hacer otras cosas. Y ya el año antepasado empecé a entrenar un poco, estuve entrenando unos 6 meses y después fuimos al campeonato nacional de velocidad, al cual salí primero de nuevo. Ya volví del campeonato nacional y ya me afectó mucho la lesión que tenía en el hombro y ya dije, ya sabes qué más, hasta aquí lo voy a dejar. Gracias a la motivación de su entrenador, ha vuelto a la alta competencia y se encuentra en preparación su participación en los próximos Juegos Preolímpicos a desarrollarse el año venidero. Prepararnos para el campeonato preolímpico que hará el próximo año. De hecho, el Panamericano va a ser aquí en Chile, igual específico de la disciplina, va a ser el próximo año. Entonces, igual van a haber hartos cupos y todo para que compitan. Yo creo que Chile va a presentar equipo completo, así que nos vamos a preparar lo mejor posible para poder clasificar a la selección nuevamente. Igual ya me estoy comprometiendo mucho ya de venir acá y empezar de nuevo a retomar el entrenamiento, que ya durante 2 años igual es complicado comenzar a retomar el entrenamiento de nuevo, o sea, acostumbrarme a venir a entrenar mañana, tarde, todos los días. Igual es difícil, pero bueno, si uno quiere hacer una cosa, uno lo puede lograr, pues si al final de eso se trata. Sus vivencias deportivas le permiten hoy traspasar sus experiencias a los jóvenes deportistas que practican hoy el canotaje en nuestra comuna, que continúan alcanzando importantes logros deportivos según nos comparte. El equipo que hay es súper bueno, de hecho acá tenemos chicos que han dejado el colegio, o sea, están estudiando en la noche por lo mismo, porque tienen un compromiso de venir acá a entrenar mañana y tarde para poder ser campeones, o sea tienen un compromiso al 100% en esto. Tenemos el caso de Juan Pablo, de Daniela, ¿cierto? De Jan y Pablito, tenemos hartos chicos que ellos están comprometidos 100% en esto, o sea, están dejando todo de lado por entrenar, o sea, ellos muchas veces dejan fiestas, porque para ellos es como el impacto más grande ese, porque todos sus compañeros, amistades se la pasan en fiesta acá, y entonces ellos muchas veces prefieren dejar todas esas cosas de lado por venir a entrenar, no, tengo que descansar y todo esto. Y claro, se están enfocando al 100% acá y los resultados son evidentes. El mismo caso de la Daniela, que hace unos meses atrás anduvo en el campeonato mundial, y Jan igual, que fue campeonato mundial juvenil en España. Entonces han habido hartos chicos que van surgiendo y van con harto impulso. Ahora mismo igual tenemos ya el caso de la María José, que ella igual fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos, entonces ella compite por Laja, entonces aquí en Laja se demuestra que hay un nivel bastante elevado en lo que es el canotaje a nivel internacional. Junto con conocer los alcances de los deportes que hoy nos brindan grandes logros a nivel nacional e internacional, y el haber conocido la historia de los deportes que levantaron el nombre de nuestra comuna en décadas anteriores, a través de sus protagonistas y testigos, hemos querido compartir el reflejo del deporte en nuestro espejo comunal. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social de la región del Biobío, año 2019. Les agradecemos su sintonía y le invitamos a que nos acompañe en una nueva edición de nuestro Espejo Comunal. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal y de las fuentes de financiamiento.